Nuevo montaje de Sánchez. Para analizar los nuevos datos económicos nos acompaña el experto en economía y profesor de la Universidad de Nebrija, don Andrés Arenas. Andrés, sube la inflación 2 décimas respecto al mes anterior. ¿Qué factores han provocado este nuevo aumento? Muy buenas tardes, Roberto. Pues vamos a explicar esto de la manera más académica posible, porque cuando se juegan con las cifras, obviamente las personas no entienden. ¿Qué influye en todo esto? Influye en que todo está más caro y las personas dirán, pero ¿cómo puede estar todo más caro y apenas la inflación se siente de un 7,5%? ¿Cómo es posible que, y de hecho se ha hecho una investigación con los precios de la pizza y han subido 300, 400%, y así consumos y otros productos de la cesta alimentaria, que es la primera vez en más de 30 años que suben como están actualmente? Obviamente la inflación se ve en cifras de 6 y tanto y la subyacente en 7,5, 7,5, y no parece suficiente porque no nos alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Esto ocurre porque todo se promedia. Es decir, los productos que no entran dentro de la cesta alimentaria y que están a la baja, por ejemplo, el transporte público, que sabemos que tiene una serie de subsidios y que más bien su porcentaje es en negativo, pues afecta el precio de los que sí suben. Y allí podemos entender por qué esto ha subido. La otra variable que es muy peligrosa y que debemos tomar en cuenta: cada vez que se sube el salario mínimo un 10%, está comprobado que baja el empleo juvenil en un 2%. No en balde el acto que se ha realizado con jóvenes, porque sin duda van a ser los más afectados. Además que a largo plazo, y a largo plazo me refiero en unos meses, veremos nuevamente el impacto en las cifras de inflación del aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque este salario mínimo tiene que salir de algún lado. Son 14 pagas a 1.080 que de alguna parte la tienen que sacar los distintos empresarios. No es como se piensa, que de alguna manera es echarle la culpa y satanizarles porque ahora están ganando más. No, todo está más caro. El comprar materia prima por parte de estos empresarios también se incrementa como consecuencia del salario mínimo, y así vemos cómo la economía es un gran puzzle. Claro, que señor si Arenas, una cosa, todo está relacionado, está claro, pero centrándonos en el precio de los alimentos, que yo creo que es una de las cosas que más interesa ahora mismo al ciudadano, el llenar la cesta de la compra a las familias y llegar a fin de mes. Este precio de los alimentos ha subido un 15,4%, lo dice también el informe, a pesar de la rebaja mínima del IVA. Esto demuestra, como ya se preveía y como usted también ya avanzó aquí en varias ocasiones, que no ha servido para mucho, ¿no?, esta rebaja. no ha servido ni va a servir. Y repito, María, no es un 15%, es un 15% en promedio. Quiere decir que si las bananas de Costa Rica, por inventarme algo, y el caviar más bien han bajado de precio, van a promediar igual que promedia la pizza, que ha subido un 500%, o que promedia el zumo de naranja, que ha subido un 100%. O sea, sumas todos y haces un promedio. Y de ahí sale ese 15%, porque las familias que están viendo el programa dirán, no es un 15% lo que ha subido, es que yo no llego a fin de mes, es que antes gastaba 200 euros, ahora gasto 300 o más. Los que también están muy preocupados, hemos hablado con ellos, son los autónomos y los pequeños empresarios que no pueden hacer frente a esa subida del salario mínimo interprofesional. En el pasado mes de enero, se dieron de baja en la Seguridad Social más de 20.000 autónomos. ¿Cree que aumentará el paro en los próximos meses? Es una predicción que no tiene mayor ciencia. Es obvio, está claro que va a aumentar esa cifra, que hay pequeñas y medianas empresas que no pueden resistir el aumento del salario mínimo, no porque no quieran darlo, sino porque no hay números. Sin empresa no hay empleo, y sin un margen de ganancia normal no se puede aumentar los salarios. Entonces, hacer aumentos arbitrarios de salario por decreto van a traer como consecuencia inflación sí o sí. O sea, va a tener que verse reflejado en algún lado ese aumento en el salario mínimo, y muchos pequeños y medianos empresarios no lo pueden soportar, así de simple.
pueden y muchos negocios tendrán que quizá echar el cierre. Esperemos que no. Señor Arenas, Andrés, experto en economía, gracias por acompañarnos. Siempre a la orden. Gracias.